¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una charla más de ProExpertos. Recordemos que este es un espacio, es una escuela técnica comercial dirigida para ustedes, para los encargados de lo que es la construcción, para las personas que trabajan en este tipo de industria. También es para los encargados de ferreterías, para los dueños, para los dependientes y para el público en general, pues, ¿no? El día de hoy vamos a hacer o dar a conocer nuestros discos Makita versus los homólogos que hay en el mercado. Vamos a hacer una comparación y vamos a ver la ventaja del disco Makita versus los competidores, los homólogos. Claro que está antes mencionar, pues no que está posicionado el disco Norton en nuestro mercado ferretero, también lo distribuye Promesa. Ok, pero también necesitamos dar más opciones. Pues no recordemos que una empresa al tener variedad va a tener mejores logros, pues, ¿no? Ok, entonces voy a comenzar a compartir. Me disculpan un momento. Ok, tu, tu. Listo. Listo, como ustedes pueden ver, aquí podemos ver la presentación, discos de cortes Makita versus los homólogos y también nuevos productos que tenemos, pues, ¿no? Que nos acabaron de entrar en el portafolio de Promesa, pues, ¿no? Ok. Primeramente, recordemos que es un abrasivo. eh, Prácticamente es la composición del disco, no solamente del disco, sino muchas veces también de lijas, de discos para debaste, pues, ¿no? Veamos el concepto, pues, ¿no? ¿Qué es un abrasivo? Es una sustancia diseñada para intervenir sobre otros materiales mediante distintos tipos de esfuerzos mecánicos y manuales también pueden ser, siendo utilizada en diversos procesos tanto industriales como artesanales, pues, ¿no? ¿Para qué sirve un abrasivo? Para cortar, para pulir, para afilar y para desbastar, pues, ¿no? Así como podemos ver en las imágenes. Recordemos que un disco abrasivo de corte está constituido, está construido, está fabricado, mejor dicho, por una malla metálica y también por el abrasivo, pues no, el grano abrasivo que viene con una resina que es el que une los granos y por ende forma el disco, pues, ¿no? Y la malla es la estructura, es el esqueleto donde refuerza todo el abrasivo, pues, ¿no? Inicialmente debemos ver las características que tiene el disco, pues, ¿no? Debemos saber como buenos usuarios, como buenos operarios, debemos ver cuáles son las recomendaciones, cuáles son las características técnicas del disco, debemos saber también la fecha de caducidad, porque este tipo de accesorios también tienen fecha de caducidad. Como podemos ver aquí, cómo leer un disco abrasivo. Podemos empezar de derecha a izquierda, puede ser. Fecha de vencimiento, como ustedes pueden ver aquí, siempre hay dos, dos, dos números, se podría decir, o dos cifras. Una que dice B05, por lo general es el mes que va a caducar el disco, y por ende después viene el año. Por lo general, este tipo de discos tienen su vida útil de 3 años o tienen su tiempo de caducidad de 3 años a partir de la fecha de fabricación. Tomando como ejemplo si me dice 2025, quiere decir de que ese disco fue fabricado en el 2022. ¿Por qué? Porque tiene 3 años de caducidad. Ok, por ejemplo, si me dice 2027, quiere decir de que fue fabricado en el 2024. Si me dice 2028, quiere decir que fue fabricado en este año 2025. Pues no, eso es uno de los
Esa es una de las primeras observaciones que tenemos que ver en el momento de adquirir uno de estos discos, pues, ¿no? ¿Qué más me indica el tamaño? Recordemos que viene tanto en milímetros y en pulgadas. ¿Qué más me indica? También me indica el diámetro del disco, como le indiqué, viene en milímetros y en pulgadas. También me indica el espesor del disco y por ende también el borde del eje, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más me indica? Velocidad y revoluciones máximas para uso del disco. Dependiendo el diámetro del disco, dependiendo el tamaño, van a tolerar revoluciones por minutos también, X revoluciones por minuto, pues no va a depender mucho del tamaño del disco. Más adelante también podemos ver algo sobre eso, pues no. ¿Qué más? Las nomenclaturas de seguridad. Recordemos que siempre hay que leer catálogos, siempre y cuando haya, siempre utilizar los EPP de seguridad como mascarilla, protección auditiva, protección facial, botas, todo eso, pues no. ¿Qué más me indica? Aplicación por colores. Dependiendo esta área, como que se forma como de un triángulo más o menos, dependiendo el color, va a ser el material indicado para desbaste, para corte, pues, ¿no? Si es color azul, me indica que ese disco trabaja en acero inoxidable, perdón, en acero al carbón, hierro negro, como se lo conoce. Si es de color oro, para aceros inoxidables y también para aceros al carbón. Si es de color verde, me indica que es para mampostería, lo que es cerámica, concreto, todo ese tipo de material, pues, ¿no? Y si es plateado, quiere decir que es para aluminio. Algo muy importante también que en todos los discos Makita trae es esta sigla, este acrónimo, que es la EAC, que significa ese acrónimo, que especifica que el producto cumple con los requisitos de seguridad vigentes establecidos en la normativa técnica de la Unión Económica Euroasiática. ¿Ok? Esa nomenclatura o esa normativa cumple el disco Makita, pues, ¿no? Ok, bueno, y lo que es también el código de barra, pues no, que ese ya es una información netamente del SKU, del ítem, que de cada modelo, de cada modelo de disco, sea desbaste, sea de corte, ok, o sea disco flap, pues, ¿no? Así como nosotros tenemos nuestro número de cédula que nos identifica cómo nos llamamos, quiénes somos, cuántos años tenemos, si somos casados, si somos solteros, etcétera, etcétera, así mismo tiene una nomenclatura el disco. Va a depender mucho de el grano usado, el tamaño del grano, el vínculo y el tipo de aglomerado, pues, ¿no? En lo que respecta a lo que son los discos Makita, nosotros tenemos, o mejor dicho, fábrica nos envía a nuestro portafolio de promesa discos con grano de aluminio fundido marrón que se identifica con una letra A. También hay discos de óxido de aluminio blanco que se identifica con las siglas AA, óxido de aluminio simple que se identifica con las siglas SA, y circonio de alumina, que se identifica con la letra Z, pues, ¿no? Esta nomenclatura, por lo general, siempre está aquí, en esta posición, ¿ok? Eso también puede estar también puede estar en la parte izquierda superior del disco, viéndolo de frente, pues, ¿no? O en la parte inferior derecha, como lo está aquí, pues, ¿no? Pero como le indicaba, ese es el número de cédula, sí, comparando con nosotros. Bueno, ese es el número de cédula, esta nomenclatura indica qué tipo de disco es, pues, ¿no? ¿Qué más me indica? El tipo de grano, perdón, el tamaño del grano. Como ustedes pueden ver, mientras mayor sea el número, quiere decir que ese grano es mucho más fino y por ende, a la inversa, mientras menor sea el número, mucho más grueso es el grano, pues, ¿no? ¿Qué más me indica? El vínculo del disco, dureza, por lo general hay un rango, si está entre A y G, es bien suave, si está entre la H y la K, es suave, si está entre L u O,
es un medio, hablando de dureza. Si está la P o la S, quiere decir de que es duro. Y si que está entre la T y la Z, quiere decir que tiene un grado mayor de dureza, pues no. ¿Qué más nos indica en esa nomenclatura? El tipo de conglomerado. Esa es la resina que se usa para unir los granos abrasivos, ¿ok? Si es BF, quiere decir que es resinoide reforzado, tolera el calor y es débil contra la humedad, pues, ¿no? Si está la letra B, el conglomerado es vitrificado, quiere decir que es resistente al agua, frágil, pero es frágil contra el calor y el impacto, pues, ¿no? Esas son las principales nomenclaturas, las principales especificaciones que trae el disco Makita, pues, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí damos una explicación, el tipo de grano usado dependiendo del modelo del disco, pues, ¿no? Como podemos ver, el óxido de aluminio marrón, que se simboliza con la letra A, me dice que es ideal para cortes y desbastes de metales ferrosos, aceros al carbón y fundiciones. ¿Cuál es la ventaja? Que es un poco más económico, asequible, buena durabilidad, adecuado para aplicaciones generales, pues, ¿no? Asimismo, el óxido de aluminio blanco, que se identifica o la simbología es WA, quiere decir de que me realiza corte y desbaste de aceros inoxidables, metales no ferrosos y aplicaciones que requieren alta pureza, pues no. Ok, con la ventaja, como indicamos, alta pureza, menor contaminación, ideales para trabajos que requieren acabados finos y precisos. La ventaja de tener esta o de que el disco venga con este tipo de grano va a evitar que el material se caliente y por ende vaya a haber alguna deformación. Recordemos que al el metal, al meterlo o al soportar algún tipo de calor, podría tenderse a deformarse, pues, ¿no? Es como que estuviera más o menos aplicándole un tratamiento térmico, pues, ¿no? Al recibir calor, tiende a deformarse, pues, ¿no? ¿Ok? El óxido de aluminio simple, que se identifica con las siglas SA, también es para aplicaciones generales de corte, desbaste en diversos metales, pues, ¿no? Tiene vez versátil, adecuado para una amplia gama de materiales y un costo moderado. Y también el circonio de alumina, que es ideal para desbaste de aceros aleados, acero inoxidable, trabajos pesados que requieren alta resistencia al desgaste. Bueno, la ventaja, alta resistencia, autoafilado, excelente para aplicaciones de alta precisión y larga duración. La ventaja del grano, del tipo de grano de circonio de aluminio, es que tiene unas aristas mucho más pequeñas y por ende, conforme van cortando, se va devastando, estas aristas se van desprendiendo en pocas cantidades y a la larga me da una mayor durabilidad del disco, pues, ¿no? Mientras que las otras tres anteriores sí se va desprendiendo porque las aristas son mucho más grandes, mucho más amplias y por ende conforme van utilizando, se van desgastando, pues, ¿no? Mientras que el circonio de aluminio tiene esa ventaja, por eso es que también o se utiliza este tipo de grano en los discos top, pues, ¿no? Ya para exigencia súper, ya a grado industrial, pues, ¿no? ¿Qué más? Como les decía, el tamaño del grano, mientras menor sea el número, ¿ok? Más grueso es el grano y mientras mayor sea el número, mucho más fino es el grano, pues, ¿no? Como los más comerciales, el F30, corte rápido, aplicaciones, corte de acero al carbón, acero inoxidable, aluminio y fibra de vidrio. El grano 46 es corte general, cortes de metales ferrosos y no ferrosos, mientras que el grano 60 también es para corte fino, cortes para acero inoxidables, metales delgados y trabajos que requieren acabados finos, pues, ¿no? Eso es lo que respecta al tamaño del grano, como indiqué, mientras mayor sea el grano, es mucho más fino, mejor acabado, mientras menor sea el grano, mucho más grueso es el tamaño del grano y un acabado un poco más rústico, pues, ¿no? ¿Qué más? El vínculo, lo que le decía, las otras siglas que identifica esa nomenclatura del disco, pues, ¿no?
Como ustedes pueden ver la escala, entre A y D, extremadamente blando, la descripción, el grano abrasivo se desprende fácilmente, ideal para materiales muy duros, pues, ¿no? Y así sucesivamente. Entre E y G, muy blando, el grano se libera con poca fuerza, adecuado para materiales también duros, pues, ¿no? En lo que es HK, es blando, con compromiso entre desprendimiento de granos y durabilidad. LO es una clasificación media, equilibrio entre vida útil y capacidad de corte. En lo que es PS, el grano ya es duro, el grano se mantiene firmemente y por ende hay un menor desgaste del disco, pues, ¿no? Y de T hasta la Z ya es un grado súper duro, máxima retención del grano para materiales muy blandos, pues, ¿no? Eso es lo que respecta el vínculo del disco, porque también identifica al qué tipo de disco estamos comprando, estamos adquiriendo, pues, ¿no? Y lo que es el tipo de conglomerado, como les indico, es la resina que une a los granos, que mantiene a los granos unidos y por ende le dan la forma junto a la malla al disco, pues, ¿no? Por lo general siempre vienen en BF, que es una resina fenólica reforzada, viene a ser baquelita. ¿Cuál es la característica de esta resina? Tiene alta resistencia mecánica, buena absorción de impactos y flexibilidad, pues, ¿no? Aplicaciones comunes, corte y desbaste de metales ferrosos y no ferrosos, inoxidables y fundiciones. Mientras que el código B, que es vitrificado, que es tipo de conglomerado cerámico, tiene una gran rigidez, resistencia al calor y durabilidad dimensional, pues, ¿no? Rectificado en precisiones, herramientas de corte, rodamientos y componentes de alta dureza, pues, ¿no? Esto ya es un grano de diferentes características y mayor durabilidad, pues, ¿no? Como ustedes pueden ver en el portafolio de discos Makita, hablando de los de 4,5, nosotros tenemos tres clasificaciones, se podría decir. El comercial, tenemos el de categoría medio y el premium, pues, ¿no? Como ustedes pueden ver, nosotros contamos con las tres calidades de disco. Específicamente hoy día vamos a ver el comercial, ¿ok? Aparte, vuelvo y repito, ustedes pueden ver, nosotros tenemos las tres categorías de disco, pues, ¿no? Tomando como referencia de justo el que está aquí, el D72001, me he tomado el atrevimiento de hacer un comparativo, un cross-reference, en el cual vamos a ver la ventaja de mi disco versus los de la competencia. Como ustedes pueden ver aquí, nosotros el más comercial, el que tenemos, es el D72001, el que está aquí. Ahí lo estoy comparando con una marca de color naranja, con otra marca de color naranja plateado, una verde y una amarilla, pues, ¿no? ¿Ok? Todos son de 4,5, todos son de 1 milímetro de espesor, del diámetro del espesor del disco, eh, el mismo diámetro del eje, las mismas revoluciones por minuto toleran los 5 discos que ustedes ven ahí, la misma velocidad de operación, la misma norma de fabricación, la EN 12413, que esto me establece que o mejor dicho, me indica que cumple los requisitos de seguridad de discos abrasivos aglomerados, como discos de corte y desbaste, como los que ustedes pueden ver ahí, asegurando que sean seguros durante uso a altas velocidades. Pues no quiere decir de que mi disco versus los otros también cumplen con esa normativa, pues, ¿no? La diferencia de mi disco es que viene con el tipo de grano abrasivo WA. Para no hablar a memoria, recordemos que el WA, ¿qué significa? Que es de óxido de aluminio, versus los otros discos son de óxido de aluminio marrón, pues, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de que mi disco tenga este tipo de grano? Es que, como lo indiqué, este disco va a tener mayor durabilidad, no va a tener o no se va a elevar tanto a tanta temperatura por la fricción, por el corte, no va a deformar el material, ¿ok? Versus que los otros tendrían pueden tener esa tendencia a tener una temperatura mucho más alta en el corte y por ende van a deformar el material, pues, ¿no? Esa es la ventaja de mi disco
versus los que estoy comparando. ¿Por qué? Porque estoy comparando con discos, repito, que son de 1 milímetro de espesor todos son de 4,5. Todos son planos. Plano es tipo 41, quiere decir de que es un disco plano. ¿Ok? Esa es la ventaja de mi disco, que el grano es AA, quiere decir de que no va a haber tanto recalentamiento en el momento de el corte, por ende el material va a estar, no se va a deformar y va a haber un mejor acabado, pues, ¿no? Un mejor acabado, recordemos al menos si que es acero inoxidable, ojo, todos también son para acero inoxidable, ¿ok? Según las características de cada uno, ¿ok? Y por ende, recordemos que el acero inoxidable necesita un acabado súper estético, pues, ¿no? ¿Ok? Esa es la ventaja de mi disco versus los de la competencia o sus homólogos, pues, ¿no? Adicional, nosotros también nos acabó de llegar a nuestro portafolio 3 discos, tanto en la medida de 4,5, 7 pulgadas y 9 pulgadas, ¿ok? La ventaja de este disco es que tiene un espesor mucho mayor, es de 3 milímetros. Este disco es indicado o es recomendado para lo que son construcción. Ok, muchas veces en la construcción no necesitas acabado, necesitas durabilidad del disco, necesitas, vuelvo y repito, en la construcción no necesariamente necesitas un buen acabado, más necesitas es durabilidad del disco por el número de cortes o por la secuencia de cortes que va a realizar el operario. Supongamos que sean correas, que sea estructura, ¿ok? O sea, estructura, ¿por qué? Porque tienes que ir y tienes que soldar, por ejemplo, ¿ok? Y no necesitas un acabado como que estuvieras utilizando en carpintería metálica, ¿ok? Que estás fabricando una mesa o una silla, necesitas que haya un mejor acabado, no. Esto es para mayor durabilidad y evitar el desgaste y el cambio continuo de disco, que eso a la larga, si te pones a revisar, vas a perder tiempo, se podría decir, utilizando discos finos porque vas a tener que estar cambiando constantemente. No, estos son para evitar ese tipo de cambio constante del disco y por ende tú paralizas la obra, pues, ¿no? Tenemos tanto en 4,5 pulgadas, tenemos en 7 pulgadas y en 9 pulgadas, ¿ok? Asimismo, tiene su nomenclatura T42. Este tipo de discos son con centro hundido, son acodados, pues como se lo conoce, ideales para trabajos, vuelvo y repito, en construcción, en obras, que no necesitas un acabado, no se exige un acabado, pero sí una durabilidad del disco, pues, ¿no? Para evitar esas pausas de estar cambiando de disco, ¿ok? ¿Qué más? También como les hice en la semana anterior, les presenté este disco, nuevamente se los vuelvo a presentar. Este es un disco, el plateado que ustedes pueden ver en la parte inferior derecha. Este es un disco para cortar aluminio, ¿ok? Es de 4,5 pulgadas. El- la única diferencia es que por lo general el disco de 4,5 pulgadas, sea en corte de metal o sea de desbaste, tolera hasta 13.300 revoluciones por minuto. Las máximas revoluciones que por lo general toleran o soportan este diámetro de disco. El de acá es de 4,5, pero solamente tolera 4.800 revoluciones por minuto. Quiere decir de que este disco es ideal para trabajar con este tipo de máquina que sí la tenemos nosotros aquí en Ecuador y como promesa también la distribuimos. Este modelo de máquina, este modelo de esmeriladora o amoladora de 4,5 pulgadas, la ventaja tiene de que tú le puedes regular la velocidad ya que trae una perilla en la parte posterior de la máquina, ¿ok? Y tú le puedes regular la velocidad. Hay una velocidad que justo te da entre 4.800 a 4.500 revoluciones por minuto. Puedes montar el disco de corte de aluminio
puedes regular esas 4.500, 4.800 revoluciones por minuto tienes que tolera el disco y puedes realizar cortes con esta moladora, pues, ¿no? Si no está viendo algún ferretero, si nos está viendo de pronto algún operario, algún ingeniero, algún arquitecto, puede solicitar a la ferretería de su localidad este tipo de amoladoras. O de pronto también asimismo alguna persona que trabaja con aluminio y vidrio. eh, Muchas veces aluminio y vidrio por lo general siempre tienen una hileteadora para cortar este tipo de material, pero si son cosas más puntuales puede utilizar este tipo de máquina, pues, ¿no? Y el disco y por ende debe tener este tipo de máquina. ¿Ok? ¿Qué más? Aparte de los discos que ya vimos, nosotros contamos con variedad de discos también acodados. Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos todas las calidades que vimos, la comercial, la medium y la premium. ¿Ok? Hay varias medidas de discos de 4,5. Por ejemplo, el Fast Cutting, este es nuestro disco premium, nuestro disco ya para uso netamente industrial. ¿Ok? Tenemos uno más comercial, tenemos de 7 pulgadas, de 9 pulgadas. Asimismo, va a variar mucho lo que es el tipo de material recomendable a cortar y también el diámetro. Por ejemplo, en lo que es azul, recordemos si es azul, si es de color azul, es direccionado para metal, para acero al carbón, para hierro negro, como se lo conoce. Si ya es de color dorado, es netamente para aceros inoxidables y también lo pueden utilizar para lo que es acero al carbón, pues, ¿no? Tenemos varias medidas. También tenemos discos para tronzadoras de 14 pulgadas, como ustedes pueden ver ahí, ¿ok? Asimismo, tiene su nomenclatura, su tipo de grano, su tamaño de grano, todo eso, pues, ¿no? Ideal, si es azul, ideal solamente para acero al carbón y lo que son hierro negro, acero al carbón, ¿ok? O metal, como indica ahí el gráfico, pues, ¿no? ¿Qué más? Importantísimo en el momento de montar un disco a una moladora. ¿Ok? Por lo general yo he visto en obras, he visto en talleres que lamentablemente utilizan estos métodos sea para aflojar o mejor dicho, sea para montar o desmontar el disco, pues, ¿no? Por más Makita que sea, por más Norton que sea, si hay un mal montaje, se podría decir, o un mal uso, un mal procedimiento en el momento de poner el disco en la máquina, ¿ok? Puede pasar que se puede friccionar. Ahí, ¿qué va a ocurrir? Lamentablemente puede ocurrir un accidente, pues, ¿no? A quien, al operario o a alguna persona que esté cerca de donde está trabajando el maestro, donde está trabajando el operario, y puede pasar algún accidente, pues, ¿no? Que sí, lamentablemente ha ocurrido, pues, ¿no? Ok, entonces no es recomendable ajustar o montar o quitar un disco de esta forma, pues no. ¿Por qué? Lamentablemente va a dañar las bridas, como ustedes pueden ver aquí. No es dejar un equipo con unas bridas en estas condiciones, vuelvo y repito, por seguridad del operario o de las personas que están alrededor del operario, pues no. ¿Cuál es el modo correcto del montaje y mantenimiento de bridas? Como ustedes pueden ver aquí, primero desconectar la máquina antes de montar el disco o desmontar el disco y por ende también utilizar la llave, que ustedes ven aquí, la llave que toda moladora trae, y estas son las condiciones correctas que deben de tener las bridas o las contratuercas o las tuercas de las amoladoras para que haya un funcionamiento correcto de la máquina, pues no es necesario ajustar hasta cuando ya no puedas, o sea, sí ajustar hasta cuando uno sienta que ya aprieta el disco es suficiente, no exagerar tampoco. ¿Por qué? Porque asimismo le mete demasiada presión al disco y por ende puede causar que se friccione y también ocurrir un accidente, pues, ¿no?
con el operario o personas que estén alrededor. Causas de daños en discos abrasivos, vuelvo y repito, por más Norton que sea, por más Makita que sea, ¿cuáles son las causas más comunes? Montaje incorrecto, como pudimos ver, usar bridas inadecuadas, muchas veces también mandan a fabricar bridas, no son las originales que traen las máquinas, mandan a fabricarlas o por ahí prestan, encuentran, ¿ok? O también muchas veces no la alinean bien los hilos y quedan un poco, se podría decir, torcidas, chuecas, también puede ocasionar que se friccione el disco, pues, ¿no? Que exceso de presión al momento de trabajo, muchas veces uno le mete el hombro, como se dice comúnmente, en el momento que uno está con el equipo haciendo o devastando o cortando, esa presión, ese exceso de presión puede también ocasionar que se friccione el disco, ¿ok? Simplemente ustedes guiar a la máquina, sea que estés devastando, sea que estés cortando, ok, en sí, porque vuelvo y repito, el corte el que hace es el disco en conjunto a las revoluciones de la máquina, dependiendo del diámetro del disco, dependiendo del tipo de emuladora, tú solamente lo que tienes que es ir guiando al equipo, nada más, no meterle el hombro, vuelvo y repito, como se le dice comúnmente, pues no, o presiona al equipo, no, guiar simplemente el equipo, pues no, eso es lo recomendable. Velocidades excesivas, quiere decir en RPM. ¿Qué pasa? Yo he visto, no me lo han contado, muchas veces el disco de 7, de 7 o de 9 pulgadas se va reduciendo por el trabajo que va realizando, pues no se va desgastando hasta que llega en un tamaño de 4,5. Simplemente lo que hacen es sacar el disco que ya se está desgastando, ponerle en la moladora de 4,5 pulgadas y seguirlo utilizando. No, no es recomendable. ¿Por qué? Recordemos que dependiendo el diámetro del disco, tiene tolerancia o soporta X revoluciones por minuto. Si es un disco de 4,5, tolera hasta 13,300 revoluciones por minuto. Si es un disco de 7 pulgadas, tolera hasta 8,500 revoluciones por minuto. Si es un disco de 9, por lo general hasta 6,500, 6,800 revoluciones por minuto. Tomando como ejemplo el de 9, 6,500, 6,800 revoluciones por minuto. Claro, se va desgastando hasta que llega del tamaño de 4,5, pero sigue siendo un disco de 9 pulgadas y por ende tolera solamente 6,500, 6,800 revoluciones por minuto. Y tú lo montas en una moladora de 4,5 pulgadas, va a dar esa moladora gira el doble de tolerancia que soporta el disco. O sea, también puede pasar que se podría friccionar y por ende causar un accidente al operario o a las personas que estén alrededor del taller, de la obra, etcétera, pues, ¿no? Okay, entonces mucho cuidado en el momento de querer utilizar discos en esas condiciones, pues, ¿no? Golpes y caídas, recordemos que es muy necesario evitar que los discos se caigan tanto en cualquier posición, porque recordemos que al menos si es un disco fino, por ende también no podría o podría perder sus propiedades, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces evitar este tipo de golpes y caídas. Almacenamientos inapropiados, recordemos que no es recomendable ponerle mucho peso, si están por más montados que estén, por más arrumados que estén los discos, no es recomendable ponerle tanto peso porque así mismo va perdiendo consistencia, podría perder consistencia o podría deformar el disco y por ende también causar alguna novedad, pues, ¿no? Entonces esas recomendaciones en el momento de almacenar los discos, pues, ¿no? ¿Qué otra cosa? Asimismo, fijaciones de la pieza de trabajo, como ustedes pueden ver ahí, no están utilizando ni guantes, lo dudo que estén utilizando protección visual, con mucha más razón protección auditiva, eh, no están fijando las piezas, están cortando varias varillas en un solo corte. Bueno, algunas irregularidades se ven ahí en las imágenes, pues, en las imágenes. ¿Ok?
Lo correcto es tener una buena fijación, una fijación recta, como ustedes pueden ver aquí, pues, ¿no? ¿Qué más? Comparativo de disco. Muchas veces nosotros en Makita y en Norton, nosotros tenemos dos tipos de disco, el plano y el de centro hundido o el acodado que se lo conoce, pues, ¿no? ¿Ok? Va a depender mucho de la situación, va a depender mucho, no tanto la situación, sino va a depender mucho el ángulo de corte o la situación de la pieza, cómo esté colocada la pieza en el momento que tú quieras cortar, pues, ¿no? ¿Cuáles son por ahí un poco de diferencia, se podría decir? El T41, que es el plano, superficie plana, netamente plano, mientras que el tipo 42 es centro deprimido o centro hundido, como se lo conoce. Bueno, aplicaciones, tanto es para cortes rectos y precisos, y este también es para corte y desbaste, pues, ¿no? Ok, ventajas, corte limpio y preciso y ideal para cortes rectos. El de acá, el de centro hundido, permite trabajar en ángulos variados, ya vamos a ver por qué en una figura, mayor versatilidad en cortes y desbastes. Pues no, desventajas, limitado en cortes rectos, y mientras que acá hay una pequeña desventaja, menor precisión en cortes rectos comparados con el disco plano. Pues compatibilidad, todos son compatibles por lo general. Dependiendo del modelo de la moladora, muchas veces la contratuerca se la tienes que voltear, la puedes poner a la inversa y ya puedes asegurar tanto sea un disco plano o un disco de centro hundido. Pues va a depender mucho de la marca de la moladora, pues, ¿no? Aquí podemos ver cuál es la ventaja de trabajar con un disco de centro hundido versus con un disco plano, pues, ¿no? Como lo decía anteriormente, va a depender mucho la posición del material, como esté, para que tú puedas realizar el corte. El del plano se te va a hacer un poquito más complicado, vas a dejar mayor material, como ustedes pueden ver aquí. Si ve, aquí están utilizando un disco plano, mientras que uno de centro hundido, sí va a haber mayor profundidad de corte, se podría decir, porque la pieza está en forma recta, en forma vertical, pues no. Vuelvo y repito, tienen la misma funcionalidad, todos deben estar a 90 grados. Recordemos que todo corte de metal con amoladora tiene que ser a 90 grados. Como ustedes pueden ver aquí, con ambos discos están trabajando en 90 grados. La única diferencia es que el de el plano va a haber un poco más de material por la forma, pues, ¿no? Por la forma plana que tiene el disco, mientras que uno de centro hundido o un acodado va a llegar hasta un poquito más al fondo, entre teoría, bueno, dependiendo de la posición del material a cortar. Esa es la única diferencia. En sí, ambos tienen que trabajar en 90 grados, pues, ¿no? La ventaja del de centro hundido es que va a haber, dependiendo la posición del material a cortar, vas a tener mayor efectividad, se podría decir, pues, ¿no? Esa es la única diferencia. Como ya le dije, una excelente fijación de la pieza de trabajo para que puedan realizar los cortes, pues, ¿no? Siempre a 90 grados. Y también utilizar siempre los equipos de protección personal, ¿ok? Para operarios, como podemos ver aquí, siempre utilizar el casco, siempre utilizar la protección facial. Recordemos que protege el rostro de cualquier salpicadura, de cualquier limallita, de cualquier chispa. ¿Ok? Respirador, siempre recordemos que en el momento que uno realiza algún corte a un metal, por ende va a generar un gas y eso a la larga también termina siendo tóxico para el operario. Mandil de cuero, cualquier tipo de contacto térmico o agresión mecánica, cualquier limallita en asimismo. Guantes de cuero, recordemos que nuestras manos son lo que realizamos todo tipo de trabajo, debemos cuidarlas. Lentes de seguridad, por más protector facial que tenga, para cualquier sobrecalentamiento del material, también evitar ese fogaje, esos gases que a la larga pueden afectar la vista, pues, ¿no? Mangas de cuero, tener mayor protección de los brazos y antebrazos, y también lo que son escarpines y por ende también las botas de cuero, pues, ¿no? Y eso es lo que les quería presentar el día de hoy.
No sé si de pronto tengan alguna duda, tengan alguna consulta, lo pueden realizar también por medio de nuestras redes sociales, cualquier cotización, cualquier requerimiento, estamos prestos, cualquier visita técnica a alguna obra, de algún cliente de ustedes, lo podemos hacer con previa coordinación, ¿ok? Y vuelvo y repito, encantado de estar nuevamente en este espacio, sigan viendo nuestras redes sociales. Ahí seguimos publicando las capacitaciones que tenemos todos los jueves a partir de las 6:30 de la tarde. También dependiendo la marca, todo eso podemos tener premios por su participación, por sus, por sus preguntas, por sus consultas. Ok, encantado nuevamente de estar en este espacio. Vuelvo y repito, la idea es transmitir todo tipo de información, recomendaciones de nuestros productos para que ustedes tengan tengan más conocimientos y puedan tener mejores aplicaciones de los equipos, pues, ¿no? Entonces, estamos a las órdenes. Cualquier novedad, cualquier consulta por nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, nosotros estamos respondiendo siempre, pues, ¿no? Agradecido nuevamente y nos vemos un próximo espacio.